Lo que la Biblia dice acerca de un nuevo corazón. Pero antes vamos a orar para pedir que el Señor nos ministre como siempre lo hace a través de su palabra. Este es un mensaje pastoral principalmente, pero enfocado a la vida cristiana. No es un mensaje escatológico. La escatología habla de todos los acontecimientos finales. No, es un mensaje muy práctico para la vida cristiana. Jesús era muy práctico y Jesús era muy sencillo en sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque el Señor anhelaba que su pueblo, toda la gente que le seguía, las multitudes que le seguían de todo tipo de extracto social, pues pudiesen entender su mensaje. Si ustedes analizan la vida y ministerio de Jesús, se van a dar cuenta, y su predicación inclusive, se van a dar cuenta que Jesús era muy sencillo para hablar, ¿verdad? Entonces nosotros como predicadores, pastores, no tenemos por qué complicar la enseñanza de la palabra, ¿verdad? Algunos lo hacen, pero con la finalidad de como que de pretender manifestar a sus oyentes que hay mucha inteligencia y bueno, todo proviene de Dios, la inteligencia y la sabiduría espiritual viene de Dios. Pero vamos a tratar de poner atención a este tema. Dios sigue poniendo el dedo en el renglón. Yo les decía hace unas semanas atrás que hablar del corazón, de los asuntos del corazón, es un tema muy extenso y no podemos vertir, mucho menos en una hora, todo lo que la Biblia habla acerca del corazón, porque pues nos empacharíamos, ¿verdad? Además no se puede en una hora. ¿Sí entienden esa palabra, empachado? Sí. Entonces, pero Dios, que es bueno, Dios nos va dando dosificadamente la medida de alimento que necesitamos para no empacharnos o atragantarnos, sino que poco a poco vayamos diluyendo el mensaje. Pero quiero pedirle por favor que no se distraiga. Es muy importante porque de muchos de estos mensajes prácticos depende nuestra vida cristiana práctica también. Todo lo que hacemos allá afuera, en la familia, en el trabajo, nuestra conducta. Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos hable al corazón. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tu misericordia es eterna, Señor. No se termina, es nueva cada mañana, Señor. Y hoy nos has dado la bendición de poder estar aquí, estar con vida, estar con salud, Señor. Pedimos por nuestros hermanos que están atravesando por enfermedad, por sufrimiento, por los que no pueden estar aquí, aún queriendo, anhelando en su corazón estar aquí de manera presencial, adorándote y recibiendo tu palabra, no pueden hacerlo. Oramos también por nuestros hermanos que nos escuchan en esta transmisión, que están conectados también, Señor, y juntos estamos adorándote a ti y recibiendo tu palabra. Háblanos al corazón, Señor, ahí al corazón precisamente, ahí donde está el centro de lo que es nuestra personalidad, nuestro ser interior. Y que esta tu palabra nos cambie, nos transforme, sea un eslabón más, Señor, que nos vaya uniendo cada vez más a ti, Señor, para que en todo tú seas glorificado. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Voltea con la persona que tienes junto a ti, dile con toda certeza, dile, Dios te va a hablar, Dios te va a hablar. La pregunta con la que quiero iniciar es una pregunta en la que debemos meditar. La respuesta no es muy difícil, pero vale la pena hacer la pregunta.
¿Por qué creen ustedes que necesitaremos un nuevo corazón? Bueno, hay varias respuestas, porque el corazón que teníamos antes de conocer al Señor y caminar por sus caminos, pues era un corazón dividido, con doblez. La Biblia lo llama doblez del corazón. Pensábamos una cosa y hacíamos otra. El corazón que teníamos antes de conocer al Señor era un necio corazón, era un corazón arrogante, orgulloso. Jeremías dice que el corazón es engañoso. Dice Jeremías 17:9, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. En esta versión, la Nueva Traducción Viviente lo dice de esa manera. Dice, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Dice, yo el Señor, que soy el que investigo todos los corazones, examino las intenciones secretas y les doy a todos la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Las acciones o nuestras conductas surgen de aquí del corazón. Por eso el corazón debe de estar alineado al corazón de Dios. Una ocasión, una mujer le dijo a su pastor, pastor, le pido por favor que me ayude y me apoye en oración. Mi esposo es inconverso y hace muchas cosas malas, pero tiene un buen corazón, así entre comillas. Y el pastor le respondió, tratando de corregir el punto. Le dijo, hermana, mire, perdóneme, pero creo que usted está un poco equivocada. Su esposo hace cosas malas porque tiene un mal corazón. Porque del corazón proceden los malos pensamientos, del corazón proceden las malas actitudes y las acciones. Y lo que su esposo necesita, mi querida hermana, es un nuevo corazón. ¿Sí? Como el corazón que todos necesitamos. Entonces, a lo mejor alguno preguntará, bueno, si ya tengo un nuevo corazón como consecuencia del haber nacido de nuevo, ¿por qué sigue mi corazón luchando y batallando? Pues la respuesta es muy simple, porque seguimos en este cuerpo pecaminoso, todavía no hemos sido completamente regenerados, es un proceso. Es un proceso que no va a terminar hasta que estemos en la presencia del Señor, cuando ya allá tendremos ya un cuerpo completamente glorificado para entonces poder ver cara a cara al Señor. Pero mientras estemos aquí, aunque tenemos un corazón nuevo, ya no tenemos el mismo corazón engañoso, pecaminoso, que practicábamos el pecado. Ahora ya tenemos un corazón sensible a Dios. Bueno, vamos a seguir luchando con esta carne. Eso fue precisamente el nuevo corazón, fue lo que el Señor les prometió al pueblo de Israel, que habían sido esparcidos por las naciones y fueron cautivos en Babilonia. Pero Dios les prometió que los iba a regresar a su ciudad de origen, Jerusalén. Pero no solamente les prometió que los iba a regresar, sino que les daría, dice ahí la Biblia, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿Sí? El corazón de los israelitas, todos conocemos la historia del pueblo de Israel en sus diferentes etapas, fue un corazón idólatra, fue un corazón que rebelde inclusive, cambiaron a Dios por los ídolos. Entonces, Dios les promete en Ezequiel capítulo 11, de los versículos más adelante, el 19 en adelante, dice, les daré integridad de corazón, les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré el terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y mis ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto fue lo que Dios le prometió al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel. Así que al darnos Dios un corazón nuevo, nos da también un espíritu nuevo. El espíritu, dijimos, que es el que nos ayuda a conectarnos con Dios.
Y Dios nos hace, al darnos su salvación, nos hace nuevas criaturas, nos da un carácter nuevo, nos ayuda a tener una forma diferente de pensar. Ya no pensamos como piensa el mundo, ¿verdad? Nos conduce también, al darnos un corazón nuevo, nos conduce a un caminar y a un actuar bajo los principios y reglas nuevas que ahora son las reglas de Dios. Antes caminábamos en base a la corriente de este mundo, las reglas de este mundo, las reglas que este mundo impone. Así que ya hemos dicho que en el contexto del caminar cristiano, una vida fructífera tiene que ver con el caminar en obediencia a Dios. Tiene que ver con mantener una relación con Dios, no nomás los domingos, todos los días, una relación de intimidad con el Señor. Pero también la vida cristiana fructífera tiene que ver con permitirle al Espíritu Santo que sea precisamente el Espíritu Santo el que progresivamente vaya haciendo su obra en nosotros, en el carácter, en los pensamientos, en las acciones. No puede ser posible que una persona que tiene 20 o 30 años siga pensando igual que como pensaba hace 20 años atrás o 30 años atrás. La mente tiene que ser renovada y la palabra nos renueva, la palabra nos limpia. Por eso hay que enfocarnos en lo que dice Dios en su palabra y obedecerla. Andar en el Espíritu y resistir, satisfacer los deseos pecaminosos de esta carne, habla precisamente de un cristiano o de una cristiana fructífera, debido al nuevo corazón que nos mueve a caminar en el Espíritu y no en la carne. Debemos rendirle nuestro corazón al Señor para que nuestra vida sea una vida que camine controlada por el Espíritu Santo y no controlada por la carne. Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas 5:16, dijo: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Pues todo lo que está en contra de Dios. El no orar, el no leer la Biblia, el decir maldiciones, todos esos deseos que esta carne nos impulsan, el odiar, el ser mentirosos, etc. Todos esos son deseos de la carne. Dice 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Son como el agua y el aceite, se repelen el uno al otro. Y el Espíritu es contra la carne, estos se oponen entre sí para que ya no hagas lo que quisieres hacer. Ahora, nuestra vida ya fue comprada, Jesús pagó el precio. ¿Sí? Nosotros estábamos como empeñados, como cuando usted va y empeña un artículo y le prestan un dinero. Entonces nosotros estábamos allá en el mundo bajo el yugo del pecado, pero Jesús vino y pagó el precio por nosotros. Así que, y el precio que pagó fue un alto precio. Nosotros lo podemos ver así, muy simple, pero el precio que se pagó por rescatarnos a ti y a mí fue el precio nada más y nada menos que la vida misma de Cristo, ¿sí? Así que cuando hay un corazón limpio, ya hablamos de esto, de la limpieza que debe de haber en el corazón. Cuando hay un corazón limpio, de aquí del interior, obviamente brotan buenas acciones que brillan y resplandecen a las personas que nos rodean, brillan y resplandecen a la vista de todos, porque ese corazón limpio, ese corazón nuevo, ama lo que Dios ama, busca las cosas de celestiales y no las de la tierra. Ese corazón limpio, ese corazón cambiado, es agradecido con Dios y con todos los demás. Es un corazón que es fiel, que es humilde, es compasivo y es misericordioso. Pero todo lo contrario sucede cuando el corazón es un corazón sucio. De ahí también brotan acciones que están a la vista de todos, como un corazón religioso, un corazón idólatra, un corazón de chocolate. Cuando hablamos del corazón de chocolate es cuando una persona se siente de todo, se derrite de todo. Le viene una prueba. ¿Cuántos saben que las pruebas Dios las usa para formar nuestro carácter? No nos gustan las pruebas, a nadie le gusta el sufrimiento, el dolor, la angustia, la desesperación, la necesidad. No nos gustan,
Pero resulta que Dios permite que todas esas pruebas vengan a nosotros para formar nuestro carácter, para moldear nuestro corazón. Sin embargo, hay algunos que no les gustan las pruebas y se derriten como el chocolate. Al más mínimo calor se derriten, porque el corazón, hay problemas en el corazón, porque es malvado, es soberbio, es arrogante. Cuidado con aquellos que tienen un corazón amargado, resentido, rebelde. El corazón es apóstata también, el corazón es desleal, el corazón es envidioso. Y cuando todas estas maldades están aquí en el corazón, pues fluyen a través de las palabras, a través de lo que pensamos, a través de lo que actuamos. Por lo tanto, Jesús, pretendiendo que la gente que le seguía fueran corregidos, no solamente sus discípulos, sino los escribas, los fariseos. Inclusive leo solamente unos textos en Mateo 15, pero anteriormente, esta es la consecuencia de la explicación que Jesús da, pero de los versículos, yo voy a leer el 15 al 17, pero los versículos anteriores, resulta que los escribas y los fariseos llamaron la atención de Jesús y le dijeron: Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Entonces ya el Señor les dice: ustedes ponen más enfoque en las tradiciones de hombres que en el mandamiento del Señor. Y miren lo que dice en el versículo 17: que no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es precisamente lo que contamina al hombre. En esto nos contaminamos. Jesús está expresando en estos textos la idea de que todo lo que sale al exterior se produce o se fabrica aquí en el interior, en el corazón, no solo por medio de palabras, sino por medio de acciones. Por eso es muy importante que nuestro corazón esté saludable, sea un corazón limpio, sea un corazón recto. Así que lo que fluye al exterior puede manifestar lo bueno o lo corrupto que hay en el interior. Dice el versículo 19: porque del corazón salen, escuchen, los malos pensamientos. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Del corazón. Cuando el corazón no ha sido regenerado y limpiado, las personas tienden, incluso muchos, usted ve gente alrededor y hay gente que está estancada en pensamientos negativos. Y es muy triste. Bueno, se puede entender que la gente del mundo se puede estancar en pensamientos negativos, pero un cristiano estancado en pensamientos negativos, algo está pasando en el corazón, ¿sí? Según una fundación secular, los que se dedican a hacer estadísticas, dicen que el 80% de nuestros pensamientos son negativos y el 95% de esos pensamientos son repetitivos. Por ejemplo: no sirvo para nada, nunca voy a cambiar, seguiré siendo la misma persona hipócrita, mentirosa, soberbio, autosuficiente, celoso, sin afecto natural, etcétera, etcétera. Ahí están esos pensamientos. Pero cuando alguien permite que esos pensamientos hagan nido en tu mente y en tu corazón, se vuelven a repetir y repetir. Por eso la Biblia nos habla, el apóstol Pablo diciendo: todo lo que es puro, todo lo que es santo, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que tiene buen nombre, todo lo bueno de Dios, en esto pensad. Nuestra mente debe de estar llena con los pensamientos de Dios, para no estancarnos en los pensamientos negativos. ¿De dónde salen todos esos pensamientos? Del corazón. Y sigue diciendo Jesús: porque de ahí del corazón salen no solamente los pensamientos, los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Obviamente tenemos que lavarnos las manos. Por lo tanto, el mensaje, ya hemos dicho esto, el mensaje que Jesús quería que la multitud recibiera, y también es el mensaje que nosotros como pastores queremos que ustedes reciban, nada tiene que ver con lo externo, más bien tiene que ver con lo interno. Es decir,
con los asuntos del corazón. ¿Estamos claros hasta aquí? Yo quiero preguntarle, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está tu corazón? Y cuando hago la pregunta, ¿cómo está tu corazón?, vale la pena reflexionar, porque es posible que ahí en tu corazón haya tristeza, haya resentimiento, no sé qué pueda haber en tu corazón, solamente Dios lo sabe. Así que el mensaje de Jesús, escuchen esto, mis hermanos, por eso yo les decía al principio, cuando estudiamos así la vida y ministerio de Jesucristo, nos damos cuenta que el mensaje de Jesús nunca estuvo enfocado en hablarle a la gente acerca de la dicha, de la felicidad, de la prosperidad material. Nunca les habló de eso, ¿sí? Su mensaje fue y seguirá siendo un mensaje enfocado en crear un carácter conforme al carácter de Cristo, al carácter de Él mismo. Ese debe de ser el mensaje que nosotros los predicadores y los pastores y los que enseñamos debe de llevar ese propósito, que la palabra vaya formando el carácter de Cristo en tu vida, para que saliendo de estas cuatro paredes no reaccionemos como reacciona el mundo, ¿sí? Que tenga un enfoque en lo interno y no en lo externo. La primera señal que Jesús advirtió que veríamos frente a nuestros propios ojos antes de su segunda venida es muy interesante. Hay muchas, en Mateo 24 hay muchas de las señales que Jesús habla que veríamos antes de su segunda venida, que nos estarían advirtiendo que su segunda venida estaría muy próxima. Pero la primera, y lo menciona por 3 ocasiones en todo el capítulo 24, habla que la primera advertencia era el engaño religioso. Engaño religioso. Satanás tiene una meta en la vida de cada creyente. ¿Cuántos son creyentes nacidos de nuevo? Bueno, escuchen esto. Satanás tiene una meta contra ti. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es la meta? Entre otras, Satanás busca descarriarnos, o busca desorientarnos, o busca desviarnos de la ruta, pero también a la vez busca confundir a los creyentes. Algunos de los métodos que Satanás utiliza para engañar a los creyentes es, si está usted anotando, anote esto. Si no, yo le pido por favor que luego vuelva a escuchar el mensaje, porque necesitamos también aprender a saber cómo es que Satanás obra, cómo trabaja Satanás. Entonces, uno de los métodos que él utiliza para engañar a los creyentes, a los que están allá, eso ya los tiene completamente engañados. Pero una de esas formas y maneras es cualquier área en lo que alguno no tenga una doctrina sólida. La vida cristiana se rige por doctrinas esenciales, doctrinas que no son negociables. Pero cuando un cristiano no tiene una doctrina sólida, escuchen esto, es una puerta abierta al engaño, y por ahí va a entrar Satanás a tratar de confundirte, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia habla que una doctrina objetiva, una doctrina verdadera, es la salvación que es por gracia y por fe, no es por obras. Y cuando alguien está engañado por Satanás, va a pensar que la salvación es por hacer buenas obras. Hacemos buenas obras como consecuencia de que ya somos salvos, pero eso es diferente, ¿sí? Otra doctrina objetiva y que es muy confiable es la doctrina de la inerrancia de las Escrituras. En otras palabras, la Biblia no se contradice. No, la Biblia es veraz porque es la palabra de Dios y nosotros tenemos que confiar en ella. Aquí está nuestra regla de conducta. Aquí en la Biblia Dios nos enseña la forma y la manera como debemos adorarlo a Él, servirlo a Él, pero cómo debemos conducirnos frente a Él y en medio de la sociedad. Aquí está. Y eso es una doctrina que no es negociable. La palabra de Dios es la inerrante y poderosa palabra de Dios que cambia y transforma el corazón. Otra de las doctrinas
objetivas, que son verdaderas, es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. La doctrina objetiva es también que debido a que fuimos justificados por la fe, ahora que ya fuimos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Antes no la teníamos porque el pecado nos había separado. No estábamos reconciliados con el Señor, pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a través de ese sacrificio vino nuestra reconciliación con el Padre, según Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, no por las obras, tenemos paz para con Dios. La Biblia dice, hablando Pablo a los Corintios, voy a leer este texto en la Biblia del lenguaje actual. 1 Corintios 15:33, dice Pablo, les advierte a los corintios: no se dejen engañar. Las doctrinas malas, ahí en la Reina Valera dice las malas conversaciones, ¿sí?, corrompen las buenas costumbres. Pero esta versión es muy interesante porque luego a veces en las conversaciones hay doctrinas erróneas que a veces no se conocen adecuadamente. ¿Sí? Y es de ahí de donde se toma el enemigo para desviarnos, para confundirnos. Incluso hay quienes se la pasan peleándose, tratando de defender lo indefendible. La verdad de Dios se defiende sola. No tenemos que andarla defendiendo. Eso es lo que dice la Biblia y punto. ¿Sí? Si algunos otros quieren pensar otra cosa, ese es asunto de ellos. Entonces dice Pablo aquí: hermanos corintios, no se dejen engañar con doctrinas malas, porque esas malas doctrinas van a corromper sus buenas conductas. Otro método que usa Satanás para desviar y confundir es cualquier cosa que se piense o se haga y que no está orientada a la manera de Dios o así como lo establece Dios en su palabra. Cualquier cosa que no esté orientada a lo que Dios ha establecido en su palabra es engaño. Es un engaño. Por ejemplo, la Biblia dice en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo? Varón y hembra los creó. Punto. Esa es la verdad objetiva. Cualquiera que piense otra cosa o haga lo contrario está tremendamente engañado por el diablo. Es que yo soy hombre pero me siento mujer. Está engañado. Está engañado. Eso no es lo que dice Dios. ¿Estamos claros en eso? Sí. Pero es el engaño de Satanás. ¿Sí? Otra forma en la que Satanás busca desviarnos y dañar nuestro corazón es toda actitud soberbia que no reconozca la gracia de Dios. Es engañado o es engaño o está engañado. Pablo decía con toda claridad: por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo es por gracia. ¿Sí o no? Es por la gracia de Dios. Si eventualmente alguien pudiera decir, que sí los hay, gente allá en el mundo: es que yo soy bien inteligente, todo lo que yo hago, todo lo que yo he hecho, lo he hecho por la gran sabiduría humana e inteligencia humana que yo tengo. Pues esa sabiduría o los talentos que tienes te los dio Dios. Hay que reconocer que es por gracia de Dios. Sí. Cualquier acción, otra de las armas que Satanás usa es cualquier acción autosuficiente apartada de la fe es engaño. Por ejemplo, Pablo dijo: todo lo que no proviene de fe es engaño. ¿Qué es fe? Confiar, creer en lo que dice Dios. ¿Sí? Entonces, cualquier acción o pensamiento que vaya en contra o esté apartado del amor de Dios es engaño. Por eso es que Jesús advirtió a los discípulos acerca del engaño religioso, porque ya en aquel tiempo los escribas, los fariseos, procuraban engañar a la gente o estaban tratando de sembrarle a la gente un mensaje basado en lo externo, en las obras, antes que en lo interno.
Y Jesús corrigía, una y otra vez estaba corrigiendo. El apóstol Pablo en toda la mayoría de sus cartas está hablando no solamente de doctrina, está hablando de corrección en la vida cristiana. Pero Jesús dice en Mateo 24:4, dice, miren la advertencia que Jesús hace a sus discípulos: mirad que nadie les engañe. Hermanos, tenemos que mirar hoy más que nunca, por todo lo que se está viendo en las redes sociales. Las redes sociales son buenas siempre y cuando se sepan administrar con sabiduría de Dios. Pero hay que mirar que no te vayan a engañar. Yo lo voy a decir y lo digo con la autoridad que Dios me ha concedido como el pastor de esta congregación y el pastor de ustedes. Tengan mucho cuidado lo que están escuchando, mis hermanos. Porque hay muchos mensajes en las redes sociales que suenan muy bonito, que se oyen bien, pero muchos de esos mensajes están llenos de puro humanismo, tratando de desviar a la gente, tratando de sembrar malas doctrinas en tu corazón y sacarte de la ruta del Señor. Por eso la advertencia de Jesús es tan actual. Miren que nadie les engañe. Y luego da la razón, versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, que significa yo soy el ungido. Y luego termina el texto diciendo, y a muchos engañarán, como muchos hoy están siendo engañados. Este verbo mirar es un verbo muy interesante, porque habla, no está hablando de voltear y mirar al hermano, voltear y mirar a los hermanos, o voltear y mirar a las cámaras. No está hablando de un simple mirar. No. Este mirar al que se refiere Jesús es un mirar que tiene que ver con un prestar atención a la diligencia, al esmero, a la persistencia que debemos de tener en las Escrituras. Hay que mirar qué Dios está hablando para este tiempo. Hay que mirar. Pero también ese mirar tiene que ver con el observar con la intención de discernir lo falso de lo verdadero. Por eso ustedes, cuando escuchen algo, incluso cuando lean algo, porque también hay muchos libros que están saliendo que no todos son saludables. Algunos de ellos tienen sus tendencias doctrinales inclusive. Pero aquí este mirar que está hablando Jesús es un mirar que debe de llevarnos intencionalmente a discernir aquí en el espíritu lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero. Cuidado, hermanos. Pero también significa, escuchen, un mirar en el interior del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón para guardarnos en contra de un posible engaño? Porque a veces la gente oye algo bonito y dicen, ay, qué tremendo predicador, ay, qué tremendo habla. Y tienden aquí en el corazón al engaño, a seguir a esas personas que aparentemente hablan bien. Mucho cuidado, hermanos. Hay que, hoy más que nunca, el discernimiento espiritual tenemos que mantenerlo así con mucha agudeza en nuestro ser interior. ¿Por qué digo todo esto? Porque todos ya conocemos, por lo que vemos alrededor del mundo, no es nada nuevo. Existen miles de iglesias y muchas de ellas mega iglesias alrededor del mundo, donde nos encontramos con predicadores que hoy siguen enseñando no solamente doctrinas que no son esenciales en cuanto a la salvación, sino peor aún, son falsas doctrinas. Muchas de ellas son herejías, y son herejías que están destruyendo el corazón de la gente. Todavía hay predicadores que nos encontramos alrededor que están manipulando a la gente, aprovechándose que la gente quiere escuchar mensajes que los motiven, mensajes que los emocionen, ¿sí? Como mensajes enfocados en la prosperidad, en la bendición material, o que basta solamente con tener una buena moral y no hacerle daño a nadie para vivir una vida cristiana así. Sé un buen hombre moral, un hombre respetuoso,
un hombre atento, un hombre puntual, no le hagas daño a nadie y con eso tienes la gloria ganada. Aunque no hayas nacido de nuevo, no es así. La verdad objetiva que dice Dios en su palabra es, le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Quieres ver el reino de Dios? Necesitas nacer de nuevo. No es la buena moral, ¿verdad que no? Muchos de los predicadores que nos encontramos en el día de hoy en algunas de estas iglesias son predicadores que ya dejaron de hablar del pecado y sus consecuencias. Ya dejaron de hablar del juicio de Dios. Ya dejaron de hablar de la necesidad del arrepentimiento. Ya se dejó de hablar de la obediencia a la palabra y de la práctica de una vida de santidad. Claro, no les conviene hablar contra el pecado, porque si hablan contra el pecado y eventualmente alguna persona anda en doble vida practicando algún pecado, pues la membresía se les va y con ello se les va la economía también. ¿Sí? La Biblia dice, esta es la verdad objetiva, que sin santidad nadie verá al Señor. O si recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que vimos la semana pasada, Mateo 5:8, dice, bienaventuradísimos, dichosísimos y felices los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Dijimos que ese ver a Dios es el ver a Dios obrando en nuestra vida todos los días. El falso evangelio de la prosperidad ha enseñado que algunos de los propósitos por los cuales alguien debe de recibir la salvación son para la prosperidad financiera, para la salud óptima del cuerpo, la total ausencia del sufrimiento. Han hecho creerle a la gente que ellos tienen el poder para declarar o para decretar lo que sea y será hecho. Así es. Con el simple hecho de que yo decrete, yo lo declare, lo que yo quiero, así va a suceder, o tengo que someterme a la estricta soberanía y voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Algunos enseñan que Dios es como aquel compañero de la buena suerte que existe ahí o que está ahí para prosperarnos a todos y bendecirnos. ¿Dios nos quiere bendecir, sí o no? Sí, Dios nos quiere bendecir. Pero primero quiere cambiar nuestro corazón, quiere moldear nuestro corazón. Él quiere ver un hijo obediente. O tú como padre de familia que tienes hijos, ¿les das todo lo que te piden a tus hijos? Porque luego el engaño en nuestro corazón, porque a veces queremos ser más buenos que Dios. El engaño de nuestro corazón a veces nos dice, bueno, le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve cuando era pequeño. Yo no tuve lo que sea, materialmente hablando. Bueno, ahora tengo la posibilidad, se la voy a dar a mi hijo, aunque sea un desordenado, aunque sea un hijo rebelde, aunque sea un hijo drogadicto, etcétera. No, mis hermanos, no. Hace unos días yo platicaba con un padre de familia que me estaba comentando, fíjate que mi hija tiene ya 20 años de edad y me dijo, papá, necesito un auto. Le dije, ¿cómo tú trabajas con tu hija? Por supuesto, ella no es cristiana, la hija no es cristiana. ¿Cómo tú trabajas con tu hijo con respecto a lo que te piden tus hijos? Dice, no, yo trato mira, te lo tienes que ganar. Tienes que trabajar, yo te puedo ayudar, esa es otra cosa. Ayudamos a nuestros hijos para que salgan adelante, pero darles lo que todos piden con eso no los vas a ayudar, los vas a dañar más. ¿Sí? Entonces hay que tener sabiduría para saber cómo tratar con nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, me decían, papá, dame esto. Ora a Dios. Pídele a Dios que Dios me dé la provisión para darte lo que tú pides. Uno, otra, obedece también, ¿verdad? ¿Se fijan cómo son asuntos de la vida diaria? ¿Sí? ¿O quieren que les predique un mensaje escatológico donde podamos ver el significado de los 7 cuernos, de las 7 bestias, de todo lo que dice el Apocalipsis y Daniel y Ezequiel? Está bien, hay que conocer eso, tenemos que conocer eso. ¿Sí? Pero esto es un tesoro, mis hermanos.
Porque Dios está formando nuestro carácter para la vida cristiana diaria, para todo lo que nos enfrentamos todos los días. Entonces, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, pero antes quiere hacer su perfecta voluntad en nosotros, que caminemos en obediencia. Así que el engaño está en que son mensajes enfocados más a lo externo que a lo interno, y le dicen a la gente: ven a Cristo y serás prosperado, y tus deudas y tus problemas financieros se te van a acabar. Ven a Cristo y no volverás a sufrir. Para de sufrir. Cuidado, ese estilo de predicación evangelísticamente, cuidado con los evangelizadores, los que salen a evangelizar. Ese no es un mensaje que va a salvar a la gente. ¿A cuántos de ustedes se les acabaron los problemas cuando vinieron a los pies de Cristo? Levanten la mano. No, los problemas van a seguir ahí, las situaciones difíciles van a seguir ahí. Ven a Cristo y vas a parar de sufrir. ¿Cuántos ya pararon de sufrir? ¿Se fijan cómo es un evangelio que engaña a la gente? Todo eso, mis hermanos, todo eso y muchas otras cosas más que estamos viendo, todo eso es falso, así con mayúsculas. Es falso. La única verdad está en la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra predicación seguirá siendo de acuerdo a las Escrituras, y no lo vamos a cambiar. Seguiremos predicando que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Seguiremos en este lugar predicando principios bíblicos para la vida fructífera en Cristo. En este lugar seguiremos predicando principios orientados a la unidad familiar, de acuerdo al diseño perfecto de Dios. Seguiremos predicando acerca de la unidad en el matrimonio, acerca de la buena crianza de nuestros hijos bajo principios cristianos. No estamos de acuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo. No estamos de acuerdo con el aborto, o como el día de hoy la gente lo llama, la interrupción del embarazo. No estamos de acuerdo con el adoctrinamiento a nuestros hijos en las escuelas públicas sobre ideología de género. Seguiremos predicando en este lugar la poderosa palabra de Dios. Amén. Estamos convencidos de que el mensaje que la Biblia nos muestra es que el fin y el propósito de todo en la vida cristiana es honrar y obedecer a Dios y luego servirlo, para que en todo tenga Él la preeminencia. Pero también sabemos, por lo que la Biblia nos enseña, que Dios ha amado tanto al mundo, y a todo el mundo, así lo pongo con mayúsculas, ¿sí? Destacando su importancia. Dios amó a todo el mundo, no solamente a unos cuantos, como luego algunos enseñan, ¿sí? Dios, de tal manera amó Dios al mundo, sin excepciones, ¿sí? Sino que aparte de que lo amó, o porque amó y ama y seguirá amando al mundo, diseñó un plan perfecto para toda la humanidad, para que a través de la muerte de Jesucristo el hombre fuese reconciliado con Dios, y en ese sentido entonces el hombre que estaba caído por el pecado fuese levantado. Y escuchen esto, fuimos levantados gracias a su salvación, y ahora entramos en el orden de Dios, en el orden de Dios, para vivir una vida ordenada, no seguir en el desorden en el que vivíamos allá en el mundo. La Biblia dice desde Génesis hasta el día de hoy que todos los días desde la creación describen a Dios ordenando la vida en la tierra, para que en ese sentido su creación, la humanidad, podamos subsistir y ser fructíferos en la vida diaria, ¿sí? Dios nos está ordenando las malas conductas, los malos pensamientos, alineados a lo que Él dice. Por lo tanto, una vez que pone todo en orden, el primer mandato en la creación que le da Dios a su creación, después de bendecirlo al hombre, el primer mandato que les da es: fructifiquen y multiplíquense, según Génesis capítulo 1 versículo 28. Pero luego venimos al Nuevo Testamento y Jesús predica y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando dice ahí para que tengan vida, habla de una vida plena en Él, no en las cosas materiales de este mundo. Una vida plena
en Él. Si tienes las cosas materiales, qué bueno, es la gracia de Dios sobre tu vida, qué bendición. Pero esa vida que Él nos da es una vida abundante. El apóstol Pablo también escribe en sus epístolas acerca de los principios para tener un buen orden en la familia. Y cuando alguien o algunos de nosotros por alguna situación, por algún problema en el corazón nos desorientamos del orden de Dios, vamos a tener problemas. Pablo dijo a los de la iglesia en Éfeso en el capítulo 5 versículo 21: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Someternos en el temor de Dios. Versículo 22, las casadas, levanten la mano las casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Una ocasión, una mujer casada, frustrada, me dijo: ¿por qué Dios decidió que el hombre fuera la cabeza del hogar si mi marido es un desobligado y no hace su función? Le dije: mira, no hay nada de teología en eso. Esa fue la decisión soberana de Dios, punto. Dios decidió poner al varón como cabeza del hogar, como líder del hogar. Si es un hombre desobligado, si es un hombre que no sabe ser padre, que no sabe atender a las necesidades de la familia, ese es otro problema. Y el problema lo tiene él, no Dios. Dios ya estableció cuál es el orden. Y nosotros, como criaturas de Dios, como hijos de Dios, necesitamos alinearnos al orden de Dios. Y el orden de Dios es: la mujer esté sujeta al marido, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Yo no tengo ningún problema en saber que Jesús es el dueño de la iglesia, es la autoridad máxima de la iglesia. A Él hay que darle toda la honra y toda la gloria. Versículo 24 dice Pablo: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Y ese todo es condicional, ¿sí? Refiriéndonos a ese todo, tiene que ver con siempre y cuando el marido no te lleve a violar alguno de los principios en la Biblia, debes de someterte. Pero si el marido te está incitando o provocando a violar alguno de los principios establecidos por Dios en su palabra, entonces ahí hay que tratar el asunto, ¿verdad? Entonces, las casadas estén sujetas al marido en todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios lo dice así, punto. Y luego le habla a los maridos: maridos, levanten la mano los maridos, esto es para ustedes y para mí también. Amad a vuestras mujeres. Amar. ¿Cuántos dicen amén? Amar. Y ese amar implica muchas cosas. Implica, como decíamos en la reunión de matrimonios, implica tener detalles con ella, hacer acciones que tú sabes que van a causar un efecto saludable en el corazón de tu esposa, acciones de amor que sabes que van a provocar un efecto saludable en tu esposa. Tú sabes cuál es, varón. Aquí dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Está en plural, pero solamente tenemos una, No vayas a pensar, es que Pablo dice podemos tener. No malinterpretes. Ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que la única manera de salir del error es a través de la corrección, y los mensajes de la palabra de Dios siempre deben de llevar como propósito ser corregidos de nuestros errores, de nuestras conductas, de nuestros pecados. Y en el sermón del monte que Jesús enseñaba a las multitudes, es un sermón que si ustedes lo analizan desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, se van a dar cuenta que la intención de Jesús era
corregir las acciones de la gente que lo seguía, porque muchos de los aspectos que Jesús habla en el Sermón del Monte eran aspectos que tenían que ver con la vida cotidiana, con la condición pecaminosa con las que todos llegamos a este mundo. Y Jesús empieza con las 8 o 9 bienaventuranzas que menciona ahí en el primer pasaje, que no son otra cosa más que la manifestación del carácter que un cristiano debe de manifestar hacia la gente que nos rodea. Todas las bienaventuranzas hablan del carácter. Más adelante les habla de un sentimiento que se encuentra ahí en el corazón, que si no se establece en el orden de Dios puede ser causa de muerte, y me refiero a la ira descontrolada, que genera enojo y que genera agresividad. Dice capítulo 5, versículo 21. Leo rápido así los textos. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Aquí Jesús está mencionando el 5.º mandamiento de la ley de Moisés: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, fíjense cómo Jesús va mucho más allá, ¿sí? Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, el enojo, cuidado con el enojo, ¿sí? Hace unos meses atrás yo hablaba con alguien de aquí. Le digo: ¿cómo estás, hermano? Estoy muy enojado. Le digo: pues bájale al enojo, quita el enojo, tranquilo. ¿Por qué estás enojado? Es que mi patrón me engañó. Bueno, tranquilo, ¿sí? Dice: cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿sí?, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Hermanos, cuando nosotros venimos y traemos nuestras ofrendas económicas para el Señor, ¿sí?, hay que hacerlo con pureza de corazón, con un corazón sincero, con un corazón agradecido. Pero si traes algo en tu corazón contra algún hermano que te está molestando, que te está dañando, mira lo que dice ahí el Señor. No dice que te lleves la ofrenda, ¿sí? Deja ahí tu ofrenda delante del altar, o llévatela y guárdala, no te la gastes. Déjala delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, está hablando aquí el Señor y lo hace en términos generales. Ofrenda, puede ser una ofrenda económica, puede ser una ofrenda de servicio, puede ser cualquier otro tipo de ofrenda que tú puedas venir a traerle al Señor. Pero si en ese traerle al Señor esa ofrenda que surgió aquí de tu corazón, te acuerdas: ay, se me hace que mi hermano está enojado conmigo, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con el hermano, ¿sí? Es que es bien común, hermanos, porque así somos de complicados los seres humanos, que si en la familia hay roces, ahora imagínense en la familia cristiana también hay roces, ¿sí? Pero el punto es no quedarnos lastimados con ese roce que hubo entre nosotros como cristianos. Ve y arregla el asunto y vivamos en paz y vivamos tranquilos. Pero luego a veces lo que pasa es que tenemos algún roce con alguien y en lugar de saludarlo le sacamos la vuelta y nos vamos por el otro lado. Y es muy triste eso, que hermanos en Cristo podamos andar peleados. Esa no es una conducta adecuada del corazón. Dice entonces versículo 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, porque ese enojo se puede convertir en resentimiento, y ese resentimiento luego en amargura. Y estoy hablando de hermanos en la iglesia, pero puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser con alguno de tus hijos, puede ser con tu jefe de trabajo, yo no sé. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Atención aquí.
A continuación, Jesús entra en uno de los problemas del ser humano, cristianos y no cristianos, que están aquí en el corazón. Y ahora Jesús enseña acerca del sexto mandamiento de la ley, que es un mandamiento que ha sido la causa principal de separación, de división, de destrucción, no solamente de familias, sino de ministerios cristianos alrededor del mundo. ¿Cuál es ese problema en el corazón? Se llama adulterio. Dice Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. El mandamiento, al que se está refiriendo Jesús, está en Éxodo 20 en adelante, o en Deuteronomio 5:18. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Cuántos han oído este mandamiento? Sí, bueno. A lo mejor tú puedes decir, no, yo no he adulterado con nadie, sigo aquí con mi esposa, y qué bueno, eso hay que hacer. Y hay que seguir de esa manera, en esa conducta. Y por si acaso, en la Biblia y en la sociedad, el adulterio es ya de entrada una violación grave, primero a la ley de Dios y segundo al pacto matrimonial, ya de entrada. Y otra vez, por si acaso, el matrimonio no es una institución humana, es una institución divina. No se puede jugar con el matrimonio. ¿O sí se puede jugar? Como juega la gente del mundo. Hoy se casan y a los 2 o 3 meses ya se están divorciando. Sí se puede, pero no se debe. Perdón, José. Siempre me corrige aquí el hermano. Sí. El matrimonio es una institución divina, no es humana. ¿Sí? En otras palabras, no fue ni creada ni pensada por el hombre, sino más bien fue determinada por Dios conforme a su pensamiento y conforme a su voluntad. Génesis 2:18 establece la verdad objetiva diciendo, dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Miren cómo dice, le haré. Él lo creó, él lo hizo. Ayuda idónea para él, su complemento. Así que cuando alguien comete adulterio, no solamente viola la ley de Dios, sino el pacto matrimonial. El matrimonio debe de ser considerado como un pacto sagrado, como un compromiso juramentado delante de Dios. Hay quienes le ponen más énfasis al matrimonio civil. Hay que hacer legalmente, hay que estar bajo las leyes terrenales. Pero por encima de las leyes terrenales está la ley de Dios. Y algunos dicen, no, pues yo ya estoy casado por la vía legal. Está bien, pero si no te has casado por la vía celestial, más vale que lo vayas pensando hacer. Porque eso trae bendición a tu matrimonio. Porque quien nos debe la preeminencia es quien instituyó el matrimonio. No lo instituyó el juez, lo instituyó Dios. Es una institución divina, no humana. Por lo tanto hay que darle la preeminencia, el honor, la gloria a Dios en nuestro matrimonio. Primero a Él y después a las leyes de este mundo. Ahora, a mí me surgió cuando yo estaba estudiando este mensaje, ¿por qué Jesús abordó este tema en el Sermón del Monte? ¿Por qué aborda en su sermón el asunto del no adulterio? Bueno, la respuesta es porque el adulterio producía un estado de inmundicia, de corrupción, de contaminación entre los que cometían o cometen adulterio. Se corrompen, el alma se corrompe, el corazón se echa a perder. Porque ya dijimos que es un pecado contra el matrimonio sagrado, es un pecado contra el voto matrimonial de la fidelidad y de la lealtad. Se viola la fidelidad, se viola la lealtad. Y escuchen esto que voy a decir a continuación. Cuando hay pleitos en un matrimonio y los hijos lo ven, no te extrañe que cuando tu hijo llegue a la edad adulta, al tiempo donde ya va a establecer su familia, no te extrañe que vuelva a repetir tu propia historia.
Por eso es muy importante que mantengamos la comunicación, la salud en el corazón, que podamos hablar y continuar hasta la muerte en la fidelidad y la lealtad que el matrimonio requiere. Es un pecado cuando alguien viola el pacto matrimonial, es un pecado que daña la relación en el matrimonio, ¿sí o no? Sí. La esposa desconfía de él, sospecha de él, o el esposo también, porque también las mujeres lo hacen. ¿Sí? Hoy las leyes terrenales han despenalizado el adulterio, pero en la ley de Dios seguirá estando sujeto al juicio divino. ¿Sí? La gente puede decir, no pasa nada, Dios. Bueno, sigue adulterando. ¿Sí? Yo me pregunto, ¿por qué la gente sigue cometiendo adulterio? ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, la respuesta no es muy difícil de responder, valga la redundancia, porque el adulterio no es un problema de leyes, es un problema del corazón. Aquí surgen, ¿se acuerdan que leíamos en Mateo 15? ¿De dónde surge todo? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Del corazón salen. Las leyes divinas, solo por mencionar una, en Proverbios 6:32, dicen la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 6:32, el hombre que comete adulterio es un necio total, porque corrompe su alma o se destruye a sí mismo. Versículo 33. Será herido y deshonrado, y su vergüenza o su afrenta no será borrada jamás. Todos conocemos que el rey David en la Biblia es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad que sí? Como un hombre guerrero, un hombre valiente, guerrero, ganó muchas batallas, Dios lo bendijo. Pero una ocasión andando, habiéndose quedado en el palacio, en lugar de andar en la guerra como Dios le había dicho, se quedó, y en su quedarse cayó en un pecado que se llama ¿cómo? Adulterio. Y hasta el día de hoy quedó marcado el rey David. El adulterio por años ha sido tolerado y socialmente aceptado entre los hombres más que entre las mujeres. Incluso en algunos países, cuando una mujer es sorprendida en el adulterio, hoy a la fecha, esto viene desde antes también, las mujeres son sentenciadas a muerte. ¿Se acuerdan de aquella historia cuando le llevaron a Jesús? Lo voy a leer en Juan capítulo 8. Los escribas y los fariseos que tenían puesta su mirada en lo exterior, ¿sí? Le llevaron pues a Jesús una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola ahí en medio, le dijeron: maestro, esta mujer, así en tono despectivo, ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Yo me imagino, si usted piensa un poquito en la escena, se imagina toda la gente ahí, toda esa turba de gente. Llevaron a esa mujer, incluso algunos mismos ya traían la piedra para solamente que Jesús dijera: pues sí, hay que apedrearla. Incluso es posible que alguien pudo haber dicho: toma, Jesús, te paso una piedra para que también tú le des duro, ¿verdad? En la ley, dijeron ellos, a tales mujeres hay que apedrearlas, es decir, está sentenciada a la muerte. Notemos que ya desde hace más de 2000 años el adulterio era más tolerado entre los hombres, porque a las mujeres las sentenciaban a muerte. Y esto lo sabían los escribas y los fariseos, porque ellos eran conocedores de la ley. ¿Saben qué decía la ley? Deuteronomio 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostándose con una mujer casada con marido, ambos morirán. ¿Por qué nomás le llevaron a la mujer? Ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada, que se traduce comprometida para el matrimonio con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella,
Aquí acostarse es un eufemismo que significa y tuvieres relaciones sexuales con ella, entonces los sacaréis a ambos, no nomás a la mujer, a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio. Entonces, estos escribas y fariseos que conocían esta ley, nomás llevaron a la mujer. Sigue diciendo Juan 8:6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra ella. En otras palabras, cuando alguien comete un pecado, cualquiera que sea de adulterio, de cualquier otra índole, a veces somos tan buenos para agarrar la piedra, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, enseñando a través de Pablo a los Gálatas, dice, Gálatas capítulo 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que se traduce en algún pecado, ustedes, digan conmigo, dice, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que también tú puedas ser hallado en alguna falta. Pero a veces nos gusta señalar aquella. Cuidado, hermanos. Ahora, a estas alturas del mensaje, cualquiera de nosotros pudiéramos ya responder la siguiente pregunta: ¿dónde es que se genera el pecado? ¿Dónde se genera el pecado? En el corazón. Pues es ahí donde Jesús siempre quiere llegar, con el fin de que nuestro corazón esté en el orden de Dios. Es importante notar que Jesús tuvo que ir más al fondo del problema, ya que los escribas y fariseos, escuchen esto, esos conocedores de la ley asumían erróneamente y le explicaban a la gente lo que no decía la Biblia. Ellos le enseñaban a la gente la falsa idea de que el mandamiento se quebrantaba solamente cuando había una relación física, literal y externa. Como ellos estaban más enfocados en lo externo que en lo interno, pero Jesús contrarrestó y echó por tierra la enseñanza, enfocándose más en lo interno que en lo externo. Por eso es que Jesús les dice, retomo Mateo 5:27, ustedes han oído que se ha dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla sexualmente, por supuesto, ya adulteró con ella. ¿Dónde? En el corazón. Por eso al principio del primer texto que leí, ustedes han oído, no adulterarás. Qué bueno que no has adulterado. Pero ¿cómo está nuestra mirada? ¿Cómo está nuestra mirada? Ese es el punto, porque ahí está en el corazón. Este mismo texto, versículo 28, en la palabra de Dios para todos, dice de otra manera: pero ahora yo les digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Atención, mujeres y varones, atención aquí. Una infidelidad no surge de la noche a la mañana, ¿verdad que no? No. Hay una secuencia. Hay varios factores que son como una secuencia. Primero, alguien que comete adulterio fue porque le faltó ya comunión con Dios, porque este problema lamentablemente se ve no solamente con los no cristianos, ya se está viendo con los que son cristianos. ¿Sí? Los índices de divorcio cuya causa principal es el adulterio en relación a los del mundo, con los cristianos en relación a los del mundo, ya casi están a la par. ¿Sí? ¿Por qué? Hay varios factores. El hombre o la mujer
ya no tiene comunión con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. Y cuando eso sucede, viene otra cosa más. Hay apatía, hay frialdad espiritual que llevan a una persona ya no a una conducta espiritual, sino a una conducta carnal. O falta de comunicación efectiva entre ambos, en los cónyuges. O problemas y conflictos constantes no resueltos en la pareja que llevan tanto a él como a ella a buscar una oportunidad o un acercamiento emocional y luego finalmente un acercamiento físico con otra persona que no es su cónyuge. Mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado. Mucho cuidado. Alguien dijo, si estás casado o casada y miras a una mujer o a un hombre la primera vez, estás usando tu sentido de la vista. Yo estoy aquí viendo a las mujeres, no tengo problema. Dice, si la miras una segunda vez, estás permitiendo ser tentado. Y si la miras una tercera vez, ya abriste tu corazón al pecado. Cuidado, cuidado. Ahora, atención a la pregunta. ¿Dios perdona el pecado del adulterio, sí o no? Sí. Perdonó a David, perdonó a Sansón. Bueno, perdonó a Abraham cuando en su deseo o en su error, ellos dijeron, Abraham y Sara dijeron, no, pues va a venir el hijo de la promesa, pero con la sierva. No, no era así. Sin embargo, cometieron un pecado ahí. Abraham se metió con la sierva y Dios perdonó el pecado. ¿Sí? ¿Dios perdona el pecado? ¿Sí o no? Y si eventualmente tú estuvieras en una situación así, ¿tú lo perdonarías? Ya cambia la cosa, ¿verdad? Si Dios lo perdona, ¿por qué nosotros no? Digo, ojalá que no suceda eso, pero bien vale la pena que pensemos en eso. Es que me engañó con otra. Y luego, eso se da luego en las consejerías matrimoniales. Surgen los problemas ahí. Y luego a veces esperan que uno les resuelva el problema conyugal bajo un pecado tan grave como lo es el adulterio. Y uno les dice, pues bueno, lo único que yo veo aquí en la Biblia que te puede ayudar para perdonar, para superar un problema de adulterio es el perdón. No, pero es que me engañó. Bueno, te estoy dando la medicina. ¿No te la quieres tomar? Bueno, pues entonces hazle como tú quieras. ¿Se puede perdonar un pecado de adulterio de él o de ella? ¿Sí o no? Si Dios lo perdona, ¿por qué nosotros no? Yo entiendo que no es fácil. Yo lo entiendo, no es fácil. Por eso hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos lo que vemos. Y por supuesto, pues las redes sociales el día de hoy están. Usted le pica a su teléfono inteligente y las páginas donde usted entra están controladas, le llaman algoritmos. Entonces, cuando usted le pica a alguna de esas páginas, el algoritmo inmediatamente reacciona y dice, este quiere ver esto, le voy a mandar más. Y manda señales a todos los que tienen ese contenido para que te venga. Mucho cuidado, hermanos. ¿Sí? Mucho cuidado. Ahora, ¿cuántos saben que siempre Dios nos ofrece soluciones? La Biblia siempre nos va a dar una solución para cualquier problema, incluyendo un problema de adulterio. ¿Sí? Mire lo que dijo Jesús en el versículo 29 y estoy casi terminando. Mateo 5:29. Esta es la solución que Jesús ofreció. Si alguno tiene problemas con esta solución, bueno, pues vaya con Dios. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer,
porque dice que cualquiera que mira, con el derecho, con el izquierdo o con ambos. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer o el izquierdo, sácalo y échalo de ti, pues pues mejor te es que se pierda uno de los miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, o los que son zurdos también, incluye la zurda, te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por supuesto, ya sabemos que estos textos no son literales. ¿Se imagina si fuera literal? ¿Cómo nos veríamos todos en el día de hoy? Jesús no está sugiriendo pues la automutilación, porque en realidad, si alguien se puede cortar una mano y luego la otra y luego un ojo, es que el problema no está en un miembro del cuerpo externo, está en el miembro del cuerpo que es interno, que se llama el corazón. Ahí está el problema del adulterio. Porque alguien se puede quitar un miembro y otro y otro y otro y va a seguir cometiendo el mismo pecado. Por eso hay que solucionar el problema en el corazón. Cuando David cometió adulterio con Betsabé, él sabía que su corazón se había ensuciado con el excremento del pecado. Perdóneme que lo ponga de esa manera, pero así es el pecado. Él sabía que solamente Dios tenía el poder para cambiarlo y lo expresó así en el Salmo 51, versículo 10, diciéndole a Dios: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble y manso me sustente. Ese verbo crear ahí habla de que solamente Dios puede crear algo de la nada. Es decir, solamente Dios puede hacer algo nuevo. Y cuando un corazón está sucio, está echado a perder, está corrompido, Dios por eso quiere quitar ese corazón y darnos uno nuevo. Y ya que tenemos ese corazón nuevo, hay que mantenerlo limpio, saludable. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje para hoy. ¿Lo entendió? Traté de ser lo más claro, lo más sencillo posible, para que todos lo entendamos. De aquí para adelante, usted es responsable de lo que hay aquí en su corazón. ¿De acuerdo? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Le invito a ponerse de pie un momento. Y después de esto que hemos hablado, yo quiero pedirte que tú, honestamente e intencionalmente, tú le preguntes al Señor o le digas al Señor: Señor, ve mi corazón. Ve si hay en mí pecado, camino de iniquidad. Ora, cierra tus ojos ahí y dile al Señor: Señor, queremos tener un corazón saludable para ti, un corazón que te pueda obedecer siempre a ti, Señor. Que en lo más posible, Señor, de aquí de nuestro corazón salga el deseo profundo, el anhelo profundo de nuestro corazón para agradarte, para honrarte, para glorificarte con nuestra vida, Señor. Perdónanos si de nuestro corazón han salido conductas, pensamientos, acciones que a ti no te agradan, Señor. Sigue moldeando mi corazón. Dile a Él, abre tus labios. Dile: Señor, sigue moldeando mi corazón. Así como el alfarero poco a poco va moldeando esa pieza que al final de cuentas es una pieza hermosa. Así, Señor, sigue tratando en mi corazón, en todas aquellas áreas que tú sabes que no son áreas que están en el orden tuyo, en el orden establecido en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos desnudos delante de ti, Señor. Tú lo sabes todo, Señor, porque eres omnisciente. Tú lo conoces todo de nosotros. No te podemos engañar a ti, Señor. Por eso tú conoces las intenciones del corazón, Señor. Y tú nos das, Señor, conforme a nuestras acciones, Señor. Así que
Trata, sigue tratando, sigue purificándonos, sigue lavándonos, sigue perfeccionándonos. Y no te detengas, Señor. Síguelo haciendo en cada uno de nosotros, Señor, para que no nos desviemos de la ruta, para que sigamos en tus caminos, para que sigamos en tu orden, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que esta palabra no sea una palabra más, que podamos ponerla por obra en nuestra vida, para que en ese sentido podamos siempre glorificarte a ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Amén. Amén. Despídanse unos a otros con un buen saludo de todo corazón. Dile: hermano, Dios te bendiga, que tengas un buen inicio de semana. Dios les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles.